Imagina que eres un adinerado empresario que lleva una vida ostentosa y de repente te encuentras con alguien que nunca esperabas encontrar, el amor de tu infancia. Sin embargo, ella no es la persona a la que te acuerdas. Vive en las calles, sin hogar, y lucha por sobrevivir. La sorpresa te golpea fuerte, pero lo que decidas hacer a continuación es lo que realmente define tu carácter. El gesto inesperado de un hombre en esta historia te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el amor, la compasión y las segundas oportunidades. Andrew Montgomery, un hombre cuya riqueza y estatus eran conocidos por toda la ciudad, decidió desviarse de su ruta habitual hacia la oficina en una fresca mañana de otoño. Su vida estaba cuidadosamente planificada, con reuniones, negocios, eventos benéficos. Todo contribuía a su imagen refinada de un millonario autosuficiente. Sin embargo, ese día algo se movió en su interior, una inquietud tranquila que lo llevó a desear romper con la rutina, aunque fuera solo por un momento. No sabía que esa pequeña decisión cambiaría para siempre su vida. Las ventanillas tintadas del automóvil de Andrew lo protegían del ruido y el caos de la vida cotidiana mientras conducía por las calles de la ciudad. Había pasado gran parte de su juventud en esas mismas calles, sobreviviendo y soñando con un futuro mejor, por lo que no era ajeno al lado más oscuro de la ciudad. Sin embargo, había dejado atrás todo eso. Su nombre era ahora sinónimo de éxito y su rostro aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Sin embargo, había momentos, por raros que fueran, en los que sentía una punzada de nostalgia por los días más sencillos, cuando la vida era algo más que negocios y riqueza, y cuando la vida era algo más que negocios y riqueza. Andrew miró hacia la acera cuando el automóvil se acercó a una intersección que le resultaba familiar. Al ver a una mujer sentada sola, envuelta en varias capas de ropa gastada, su corazón se volvió loco. Ella estaba con la cabeza inclinada y el rostro oculto por el cabello despeinado, mientras que delante de ella se encontraba un pequeño letrero que decía «Todo ayuda». Andrew había visto esa imagen innumerables veces antes, pero esta vez había algo diferente. Ella tenía algo que le resultaba familiar, aunque al principio no podía reconocerlo. Con curiosidad, le pidió al conductor que detuviera el vehículo. En su mente, sintió un tirón que le recordaba algo, un suave susurro de reconocimiento que no podía ignorar. Andrew se acercó a la mujer con cautela, sin estar seguro de lo que esperaba encontrar al salir del elegante vehículo negro. Los detalles de su rostro se volvieron más evidentes a medida que se acercaba. Luego lo golpeó con fuerza en el estómago. Esta mujer no era cualquier otra. «¿Emily?», preguntó con voz apenas perceptible. La mujer levantó la cabeza lentamente, con los ojos apagados y cansados, como si no hubiera visto nunca amabilidad. Andrew la vio, la chica que una vez conoció, a pesar de su rostro delgado y sus mejillas hundidas. La joven a la que había enamorado. Antes de ver el resto de esta increíble historia, asegúrese de suscribirse al canal. Creedme, no querrás perderlo. Las mejores historias de YouTube están aquí, llenas de giros, emociones y sorpresas inigualables. Presione el botón de suscripción ahora mismo, porque la siguiente sección te dejará sorprendido. Cuando eran jóvenes, Emily Sullivan había sido todo para Andrew. Desde la infancia, habían crecido juntos en un pequeño pueblo. Ella había sido su primer amor, la persona que lo había entendido mejor que nadie más. Habían compartido anhelos de mejorar su vida y habían hecho planes de abandonar su pequeña aldea y tomar iniciativas por sí mismos. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Después de la escuela secundaria, los eventos los separaron. Andrew se había ido a la ciudad para perseguir sus sueños, mientras que Emily se había quedado atrás para cuidar a su madre enferma. Habían prometido mantenerse en contacto
y nunca olvidarse, pero la distancia entre ellos crecía a medida que pasaban los años. Al final, se desconectaron por completo. Andrew creía que había seguido adelante. Había construido su imperio, ganado millones y llevado una vida que la mayoría de las personas solo podían soñar. Pero nunca olvidó a Emily a pesar de todo su éxito. Era la única persona que lo había visto en su verdadero estado antes de la riqueza y el estatus. Había observado su corazón. En este momento, ella se encontraba sentada en la acera, sin un lugar donde refugiarse, y sus ojos, que solían brillar, se habían oscurecido debido al peso del mundo. Andrew preguntó con voz temblorosa y sin poder creer: «Emily, ¿eres realmente tú?». Al principio, Emily parpadeó y se perdió la mirada. Era como si estuviera tratando de recordar la cara de alguien que había olvidado hace mucho tiempo. Después, gradualmente, lo reconoció. Aunque abrió mucho los ojos y entreabrió los labios, no pudo decir nada. Estaba tan sorprendida que no podía expresarse. Andrew se arrodilló a su lado y tocó suavemente su brazo, ignorando las miradas de los transeúntes. «Me llamo Andrew». Se quedaron mirándose el uno al otro por un momento, ya que los años de separación pesaban sobre ellos. Andrew no podía creer lo que estaba presenciando. Siempre dispuesta a reír y soñar con el futuro, la Emily que recordaba estaba llena de vida, vibrante y despreocupada. La mujer que estaba frente a él ahora parecía un fantasma de esa niña, a quien la vida había destrozado de maneras que él ni siquiera podía empezar a imaginar. Aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta, preguntó suavemente: ¿Cómo sucedió esto? Emily tenía la garganta seca por tantos días de frío, así que tragó saliva con fuerza. Al final, su voz era apenas un susurro. «Es una historia extensa». Andrew experimentó una sensación de nudo en la garganta. Quería hacerle muchas preguntas y aprender todo lo que había sucedido desde la última vez que se vieron. Sin embargo, comprendía que no era el momento adecuado. En ese momento, lo más importante era sacarla de esa situación y obtener su ayuda. Andrew dijo con amabilidad que viniera con él y le ofreció su mano. «Me permito ayudarte». Emily dudó un momento antes de mirar al suelo y a Andrew. Había estado sola durante mucho tiempo, sin depender de nadie más que de sí misma. Le resultaba extraño aceptar ayuda de alguien a quien alguna vez amó. Sin embargo, cuando miró a Andrew a los ojos, descubrió una amabilidad que no había visto en mucho tiempo. Real amabilidad, sin filtros. Extendió la mano y tomó la de él con temblor en las manos. Con el corazón dolorido por lo frágil que se sentía en su agarre, Andrew la ayudó a ponerse de pie. Su mente se llenó de pensamientos sobre qué hacer después de guiarla hasta el automóvil. Aunque carecía de una estrategia, tenía una certeza: no permitiría que se le escapara de nuevo. Andrew miró a Emily, que estaba sentada en silencio a su lado y mirando por la ventanilla mientras el coche se alejaba de la acera. Aunque su rostro no se expresaba, sus manos estaban apretadas con fuerza en su regazo, lo que mostraba la tensión que sentía. Andrew intentó tranquilizarla diciendo que todo estaría bien, pero sabía que sus palabras no serían suficientes. Había sufrido demasiado. Necesitaba acción en lugar de promesas vacías. El viaje al ático de Andrew fue tranquilo, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Una y otra vez, la mente de Andrew volvía al pasado, a los recuerdos de su infancia juntos. Recordaba los días de verano que pasaron junto al río, hablando de sus sueños y planes para el futuro. Recordaba las noches en las que se evadían para observar las estrellas, intercambiando sus miedos y esperanzas. Emily siempre lo había protegido, siendo la única persona que lo mantenía firme cuando todo lo demás parecía incierto. Sin embargo, al mirarla de nuevo,
se dio cuenta de cuánto había cambiado. La Emily que estaba sentada a su lado no era la misma que había conocido todos esos años. La vida la había transformado y endurecido de maneras que él no podía comprender por completo. Y aunque deseaba ayudarla, sabía que no podía aparecer de repente y solucionar todo. Él no era un caballero con una armadura brillante, y esto no era una historia de hadas, pero tenía la capacidad de hacerlo. Ella había estado allí para él de la misma manera que él había estado allí para ella. Andrew llevó a Emily al ático cuando llegaron. El mundo en el que había estado viviendo era muy diferente al lujoso entorno. Emily miró con incredulidad y los ojos muy abiertos a su alrededor. Estaba claro que había estado allí hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo había hecho. Andrew aconsejó que se sintiera como si estuviera en casa. Puede permanecer aquí todo el tiempo que desee. Te aseguro que lo solucionaremos. Emily permaneció silenciosa. Se quedó de pie allí y se abrazó a sí misma, como si intentara evitar la realidad abrumadora de la situación. Andrew quería hacer algo más para hacerla sentir segura, pero sabía que le llevaría tiempo recuperar su confianza en él. A pesar de su historia compartida, ahora eran prácticamente desconocidos. Andrew se dirigió hacia la cocina y dijo: «Te traeré algo de comer y algo de ropa. No hay razón para preocuparse por nada». Su mente se llenó de pensamientos sobre los siguientes pasos mientras se ocupaba de la cocina, preparando una comida sencilla. Sabía que Emily necesitaba más que refugio y comida. Necesitaba ayuda verdadera. Pensó en llamar a un médico, terapeuta o cualquier otra persona que pudiera brindarle el apoyo que necesitaría para comenzar a reconstruir su vida. Sin embargo, antes de eso, necesitaba tener una sensación de seguridad. Andrew regresó a la sala de estar con una bandeja de comida y encontró a Emily sentada en el borde del sofá, con los hombros hundidos y la mirada perdida. A él le emocionaba verla con esa apariencia diminuta y delicada. Le dijo en voz baja que la tomara, dejando la bandeja frente a ella. «Siente hambre, podrás sentirte mejor». Emily miró la comida antes de mirar a Andrew. Como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo, sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y miedo. Su mano temblaba ligeramente mientras agarraba un trozo de pan con lentitud. Emily dijo más que unas pocas palabras por primera vez desde su reencuentro. «¿Por qué estás haciendo esto, Andrew?», preguntó en voz baja con incertidumbre. «¿Por qué justo ahora, después de tanto tiempo?». Andrew se sentó a su lado, emocionado y apesadumbrado. Desde que la encontró en la calle, se había hecho la misma pregunta una docena de veces. ¿Por qué ahora? ¿Cuál era la razón por la cual el destino los había reunido de nuevo en ese preciso momento? «No tengo idea», reconoció con humildad. «Tal vez sea debido a que nunca dejé de preocuparme por ti. Tal vez sea porque tengo la impresión de que te debo algo. Emily, no estoy seguro. Sin embargo, soy consciente de que nunca más te abandonaré». Con una voz apenas perceptible, Emily miró sus manos con una expresión difícil de descifrar. Andrew extendió su mano y la agarró con firmeza, pero con un gesto reconfortante. «Te mereces algo más que lo que te ha dado la vida, y te ayudaré a lograrlo». Los días siguientes fueron una tarea difícil de mantener el equilibrio. Emily había aceptado la ayuda de Andrew, pero su orgullo y las cicatrices de sus años en la calle le dificultaban aceptar por completo la nueva vida que se le presentaba. Pasó la mayor parte del tiempo en silencio, alejada de todo, y aunque Andrew le brindó espacio, no podía evitar sentir que había algo más debajo de la superficie, algo que aún no estaba lista para revelar. Andrew estaba triste al ver a Emily luchando por las cosas más básicas. Algo tan simple como ducharse o comer bien ahora le parecía extraño. Sabía que la mujer que una vez amó había pasado por un infierno y no quería nada más que ayudarla a recuperarse. Sin embargo,
¿cómo se puede ayudar a alguien que no piensa que es necesario salvarlo? Una noche, Emily salió de la habitación de invitados y Andrew estaba sentado a la mesa del comedor revisando algunos documentos comerciales. Aunque todavía estaba húmedo, se había duchado y tenía el cabello limpio y peinado. Se vestía con la ropa que Andrew le había comprado, que era sencilla pero cómoda. Mientras caminaba hacia él, había una ligera vacilación en sus pasos y sus ojos escudriñaban la habitación con nerviosismo, como si todavía no acabara de aceptar que esa era su vida en este momento. Andrew levantó la vista de sus papeles y sonrió. «¿Cómo estás?». Se sentó frente a él y se encogió ligeramente de hombros. «Supongo que es mejor. Es simplemente extraño. Todo lo demás». Andrew respondió con amabilidad. «Lo entiendo. Aunque es mucho para absorber, no es necesario apresurarse. Las cosas deben tomarse a su propio ritmo». Emily asintió, pero pasó un rato sin hablar. La habitación estaba llena de lujo y su mirada vagaba por él. Parecía muy diferente a la vida que había llevado durante años. Con las manos apoyadas en el regazo y los dedos jugando con el dobladillo de su camisa, suspiró en silencio. «No estoy seguro de mi pertenencia aquí», expresó con una voz suave, como si fuera para sí misma. La sonrisa de Andrew desapareció y su rostro cambió por uno preocupado. «¿Cuál es tu intención?». Emily lo miró con una expresión enojada. «Este lugar es muy diferente a lo que acostumbro ahora. He estado en la calle durante tanto tiempo que ya no sé cómo sobrevivir en una situación como esa». «Se siente. Tu lugar está aquí, Emily», dijo Andrew, con voz firme pero suave, después de dejar a un lado sus papeles. «Mereces estar a salvo, tener un techo y personas que se preocupen por ti. Ya no tienes que vivir así, aunque sé que es difícil de aceptar en este momento. No mientras yo esté presente». Andrew pensó por un momento que Emily se derrumbaría, pero los ojos de Emily se llenaron de incertidumbre. Por el contrario, tragó saliva y asintió, aunque todavía sentía el peso de su pasado. Después de una larga pausa, Emily dijo: «No sabes todo lo que he pasado. No tienes idea de las cosas que he hecho para sobrevivir». A Andrew se le encogió el corazón al escuchar lo que había dicho, pero se mantuvo calmado. Sabía que era una ocasión importante para que Emily comenzara a hablar abiertamente sobre su pasado. No obstante, no ejerció presión sobre ella. Quería que se sintiera lo suficientemente segura como para poder compartirlo cuando estuviera lista. Andrew respondió suavemente: «Puedes decirme cuando estés lista. No se debe apresurarse. Es importante que sepas que estoy aquí para ayudarte». Bajando la mirada hacia la mesa, Emily asintió una vez más. Parecía estar perdida en sus pensamientos, posiblemente recordando recuerdos que había estado tratando de olvidar durante un largo período de tiempo. Después de un breve período de silencio, reanudó su discurso con una voz que apenas se asemejaba a un susurro. «No siempre fui una persona sin hogar», comenzó con una mirada perdida. «Después de la muerte de mi madre, traté de mantenerme en pie. Solo para pagar las cuentas, trabajé en 2 trabajos, a veces en 3. Sin embargo, esto nunca fue suficiente. La deuda se fue acumulando hasta que, al final, no pude más. Perdí la casa y todo lo demás». Andrew escuchó con atención y sintió que su corazón se rompía con cada palabra que decía. «Me mudé a la ciudad pensando que podía empezar de nuevo», dijo Emily. «Pero las cosas no salieron como esperaba. No conseguí un trabajo estable y mi poco dinero se acabó rápidamente. Después de llegar a la calle, es como si el mundo se olvidara de que existes una vez que estás allí. Vuelve a ser invisible». Andrew podía sentir el dolor y la vergüenza que irradiaba de sus palabras, que quedaron suspendidas en el aire como una nube pesada. Quería consolarla extendiendo la mano sobre la mesa, tomándola, pero sabía que no era lo que necesitaba en ese momento.
Necesitaba a alguien que escuchara su historia sin juzgarla. Emily admitió con una voz ligeramente temblorosa que había hecho cosas de las que no estaba orgullosa. Nunca imaginé que tendría que hacer. Pero en momentos de desesperación o hambre, harás todo lo que sea necesario para sobrevivir. Andrew apretó los puños bajo la mesa, tratando de contener su ira hacia el mundo que lo había llevado a la desesperación, no hacia Emily. No podía concebir los terribles sufrimientos que había experimentado, ni las decisiones que se había visto obligada a tomar. Emily comenzó, pero negó y lo interrumpió. «Andrew, no necesito compasión», afirmó con una voz más firme. «Eso ya ha sido suficiente para mí. Necesito saber lo que sigue. ¿Cuál es el curso de acción a partir de ahora?» Andrew aceptó, sabiendo que ella no estaba buscando compasión, sino una forma de reconstruir su vida y encontrar un nuevo propósito. Incluso en medio de tanta adversidad, él admiraba su valentía. Andrew afirmó con firmeza que lo resolverían juntos. «Emily, no estás sola en esta situación. Estoy aquí para ayudarte con cualquier cosa que necesites». Emily lo miró detenidamente, como si estuviera analizando lo que decía y tratando de determinar si podía confiar en él. A pesar de la incertidumbre en sus ojos, finalmente asintió. «Todo está bien», afirmó con una voz tranquila, «pero debo hacerlo por mi cuenta». El hecho de que estuviera dispuesta a aceptar su ayuda, incluso si fue en sus propios términos, alivió a Andrew. «Claro que sí. Cualquier cosa que necesites». Emily comenzó a acostumbrarse gradualmente a su nueva vida en las semanas siguientes. Hubo momentos en los que se sintió extraña en el mundo de lujo y lujo de Andrew. Sin embargo, Andrew nunca la apresuró ni la obligó a hacer algo diferente de lo que era. Le permitió respirar, recuperarse y encontrar su identidad actual después de todo lo que había experimentado. Emily decidió dar un paseo por la ciudad una tarde, mientras Andrew estaba en una reunión de NEG. Desde que se mudó al ático de Andrew, no había salido mucho, pero ese día sintió la necesidad de reconectarse con el mundo exterior. Mientras recorría las calles densamente pobladas, recorrió áreas que antes le eran familiares: el parque donde solía dormir, el refugio que la había rechazado cuando estaba lleno, y la esquina donde había donado limosna. Caminar por esas calles ahora era extraño, sabiendo que ya no formaba parte de ese mundo, pero al mismo tiempo sentía que una parte de ella siempre estaría atada a él. Había pasado años sobreviviendo en las calles, y esas experiencias habían tenido un impacto en ella que no podía borrar. Se encontró de pie frente a una pequeña cafetería mientras vagaba por la ciudad, perdida en sus pensamientos. El olor del café recién hecho se extendía por el aire y por un instante dudó. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido la oportunidad de disfrutar de algo tan sencillo como una taza de café. Siempre había ahorrado todo el dinero que podía reunir para la comida, el alojamiento o a veces el pasaje de autobús. Sin embargo, hoy se sentía distinto. Hoy deseaba tomarse un poco de libertad, algo común. Entró abriendo la puerta. El calor del café la abrazó como un abrazo acogedor. Pidió una taza de café y se sentó frente a la ventana mientras observaba el mundo exterior. Emily volvió a su conversación con Andrew mientras bebía un sorbo de su bebida. No pudo evitar preguntarse por qué había sido tan paciente y amable con ella. Después de todos estos años, ¿qué lo impulsó a ayudarla? ¿Sentía vergüenza por haberla dejado? ¿O había algo más? Con los dedos recorriendo el borde de la taza de café, Emily suspiró. No sabía cómo manejar sus sentimientos hacia Andrew. Aunque una parte de ella estaba agradecida por su generosidad, otra parte estaba en desacuerdo. Había confiado tanto en sí misma y creído que no necesitaba a nadie.
Dejar que Andrew entrara de nuevo en su vida y la ayudara fue como abrir una puerta que no estaba segura de estar lista para atravesar. Pero Emily sabía que una parte de ella todavía se preocupaba por Andrew, por más que intentara negarlo. Antes de que la vida los separara, él había sido su primer amor y la persona con la que la había visto en su mejor momento. A pesar de estar presenciando su peor momento, él seguía a su lado. En años, ella no había experimentado ese tipo de lealtad y compasión. Emily tomó una decisión después de terminar su café y salir de la cafetería. Aunque todavía no estaba lista para permitir que Andrew ingresara por completo, estaba dispuesta a intentarlo. Estaba dispuesta a dar el primer paso para reconstruir su vida y su relación con él. Esa noche, cuando regresó al ático, Andrew la estaba esperando en la sala de estar con una sonrisa en su rostro. «¿Cómo fue tu caminata?», preguntó con un tono relajado y divertido. Emily sintió un calor en su pecho que no había experimentado en mucho tiempo y sonrió. «Fue divertido». «Creí un poco». Andrew levantó su ceja con curiosidad y respondió afirmativamente. «¿Cuál es el tema?». Antes de comenzar a hablar, Emily dudó un momento, sobre todo lo sucedido. Se inclinó hacia adelante prestándole toda su atención y la expresión de Andrew se suavizó. «¿Cuál fue tu primer pensamiento?». Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Emily respiró profundamente. Creo que quiero probar. Aunque todavía estoy tratando de comprender las cosas, no sé a dónde me lleva esto. Me gustaría ver a dónde me lleva esto». «Yo también quiero eso, Emily», dijo Andrew con una sonrisa ensanchada y una expresión de alivio en su rostro. «Podemos abordar las cosas con tranquilidad, tan rápido como lo necesites». Emily asintió, experimentando una sensación de optimismo que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar que las cosas podrían mejorar. El delicado vínculo entre Andrew y Emily seguía evolucionando a medida que pasaban los días. Hablaban más, revelando sus historias pasadas y era como si estuvieran lentamente descubriendo quiénes eran el uno para el otro y quiénes son ahora. Sin embargo, a pesar de su cada vez más cercanía, siempre había una tensión oculta debajo de la superficie, una incertidumbre sobre lo que les esperaba en el futuro. Las dificultades de Emily con su identidad seguían sin resolverse. Aunque el mundo de Andrew la hacía sentir segura y cómoda, también sentía que no pertenecía del todo a él. Había pasado demasiado tiempo sobreviviendo en las duras realidades de las calles, y la brecha entre esa vida y la que estaba viviendo actualmente parecía demasiado grande para superarla. La tenía constantemente en conflicto. Podría dejar atrás la persona en la que se había convertido y abrazar esta nueva versión de sí misma. Una mañana, Andrew tomó la decisión de abordar un asunto que le había estado rondando la cabeza durante un tiempo. Encontró a Emily sentada en el balcón, mirando hacia la ciudad. Había estado pasando cada vez más tiempo pensando en silencio y estaba consciente de que algo le preocupaba. La brisa fresca de la madrugada rozó sus rostros cuando se sentó a su lado. Andrew rompió el silencio diciendo suavemente: «¿Has estado callado últimamente?». «Solo estaba pensando», suspiró Emily y se abrazó como si quisiera protegerse del viento. «¿Con respecto a eso?». Antes de dar una respuesta, ella pensó en voz baja e insegura sobre su lugar en todo esto. «Quiero decir, en tu universo». Andrew frunció el ceño sin entender lo que quería decir. «Emily, estás a la altura. Esto es tu lugar». «Esa es la cuestión, Andrew», respondió Emily mientras mantenía su mirada fija en el horizonte. «No estoy seguro de que sí. La vida de usted y la mía es muy diferente. Has dejado atrás el pasado y has construido todo este imperio, pero todavía estoy en ese momento de mi vida que no puedo dejar atrás». Al escuchar sus palabras, Andrew sintió dolor en su corazón.
Siempre había sabido que Emily tenía problemas para volver a una vida normal, pero oírla hablar con tanta claridad lo fortaleció. Con la intención de calmarla, extendió su mano y la tomó con delicadeza. Andrew dijo con voz firme pero suave: «Emily, no tienes por qué dejar atrás esa parte de ti. Has experimentado mucho y esas experiencias forman tu identidad. Sin embargo, eso no implica que no merezcas seguir adelante». Con una expresión conflictiva, Emily observó las manos entrelazadas. «No tengo idea de cómo continuar. He pasado mucho tiempo tratando de sobrevivir. No sé cómo vivir». A Andrew se le encogió el corazón al escuchar lo que había dicho, pero se mantuvo calmado. «Podemos resolverlo juntos», dijo con un tono amable. «No tienes que hacer esto por tu cuenta». Al final, Emily lo miró con una mezcla de gratitud e incertidumbre, diciendo: «Gracias por todo lo que has hecho por mí, Andrew. En realidad sí. Sin embargo, hay momentos en los que me pregunto si me estás ayudando, porque te sientes culpable por haberme dejado atrás hace tanto tiempo. ¿Acaso es porque te preocupa realmente ahora?». La pregunta quedó en el aire entre ellos, pesada y sin respuesta. Aunque no esperaba que le hiciera esa pregunta, Andrew entendió por qué ella lo hizo. Se había hecho esa pregunta más de una vez desde el día en que la encontró en la calle. Emily respondió con sinceridad y firmeza: «Te ayudo porque me importas. Me importabas en ese momento y me importas todavía. No se trata de sentirme culpable. Se trata de querer estar ahí para alguien que es muy importante para mí». Aunque su expresión se calmó, Emily mantuvo una sombra de incertidumbre en sus ojos. «Quiero creerlo», dijo en voz baja. «Sin embargo, no estoy seguro de si estoy dispuesto a permitirme confiar de nuevo en eso». «Entiendo su incertidumbre», Andrew asintió. Ella había perdido la confianza con el tiempo y él sabía que le llevaría tiempo recuperarla. Quería que supiera que estaba dispuesto a esperar, pero no iba a presionarla. «Ahora no tienes que confiar en mí», dijo Andrew, «pero estaré presente cuando estés preparado». Aunque su corazón seguía lleno de incertidumbre, Emily le dedicó una pequeña sonrisa. Aunque Andrew quería pensar que sus intenciones eran puras, los años de soledad y dificultades le habían dificultado romper los muros que había construido. No estaba seguro de poder derribarlos por completo de nuevo. Unos días después, Andrew recibió una llamada telefónica que hizo que todo fuera diferente. Un amigo suyo que trabajaba en un importante medio de comunicación le dio esa información. Parecía que alguien había visto a Andrew con Emily, una de las millonarias más conocidas de la ciudad que ayudaba a una mujer sin hogar, y los rumores comenzaron a propagarse en los medios. La gente quería saber quién era Emily, cómo había llegado a la vida de Andrew y si había algo más en su relación de lo que parecía. Andrew se llenó de frustración y deseo de salvaguardar a la gente. Había hecho un esfuerzo por mantener su vida privada en secreto, especialmente en lo que respectaba a Emily. Ya había experimentado suficiente presión sin la presencia adicional de la opinión pública. La publicación de su pasado en los tabloides era lo último que deseaba. Colgó el teléfono y su mente se aceleró. Tenía que contárselo a Emily antes de que saliera a la luz la historia, pero sabía que le causaría mucho daño. Ahora que había trabajado mucho para recuperar su vida, todo corría el riesgo de quedar expuesto de la peor manera. Emily estaba sentada en el sofá leyendo un libro cuando Andrew la encontró más tarde esa tarde. Cuando él entró en la habitación, levantó la vista. Su expresión se suavizó y sonrió. Sin embargo, su sonrisa desapareció al ver la expresión en su rostro. Ella dejó el libro y preguntó: «¿Qué sucede?». Andrew se sentó a su lado, el corazón apesadumbrado por la noticia que tenía que contarle. «Emily, algo pasó». Con inquietud, frunció el ceño. «¿Qué está sucediendo?». Dudó un momento antes de pronunciar su palabra.
Hay una historia que pronto será noticia. Alguien nos vio juntos y ahora está investigando tu pasado. ¿Qué? Emily palideció y abrió los ojos con gran sorpresa. ¿Qué razón hay? ¿Por qué alguien tendría interés en mí? Con la voz llena de pesar, Andrew extendió la mano y tomó la de ella. En mi opinión, ahora que eres parte de mi vida, la gente está tratando de descubrir quién eres. Andrew pudo ver el miedo en los ojos de Emily cuando su mano tembló en la de él. Había hecho un gran esfuerzo para ocultar su pasado y evitar que el mundo la juzgara. Ahora, todo estaba en riesgo de verse expuesto. Emily susurró con voz temblorosa que no podía soportar esto. He perdido mucho ya. No puedo perder lo que tengo. Al escuchar sus palabras, el corazón de Andrew se partió. Esperaba poder salvaguardarla del mundo y de la brutalidad de los medios, pero era consciente de que esto era imposible. Todo lo que tenía ahora era estar a su lado y ayudarla a lidiar con lo que viniera después. Andrew insistió en que no perdería nada. Me aseguraré de que esto suceda. Vamos a superar esto juntos. Sin embargo, Emily no estaba completamente segura. La vergüenza, la culpa y el miedo a que se revelara su verdadero yo volvieron a invadirla con los recuerdos de su pasado. Había estado ocultándose del mundo durante muchos años y ahora sentía que los muros que había construido alrededor de él se estaban desmoronando. Emily apenas susurró y no sabía si podía hacer esto. «Eres más fuerte de lo que crees, Emily», dijo Andrew, apretando suavemente su mano pero con determinación. «Ya has sufrido mucho y has logrado sobrevivir. Además, tienes la capacidad de superar esto». Emily no estaba satisfecha. Era abrumador el miedo a que su pasado y las cosas que había hecho para sobrevivir fueran descubiertas por el mundo. No deseaba ser juzgada, condenada o peor aún, considerada como una mujer sin hogar, salvada por un millonario. Aunque deseaba ser más que eso, no estaba segura de si el mundo la permitiría serlo. La ansiedad de Emily aumentaba a medida que pasaban las horas. La noticia inminente la presionaba, la sofocaba. No deseaba enfrentarse al mundo y exponer todos sus errores y fracasos. Había estado oculta durante tanto tiempo que ahora no tenía lugar para escapar. Finalmente, Emily tomó una decisión en medio de la noche. No tenía permiso para quedarse allí. No podía permitir que Andrew lo atrajera al mundo mediático que seguramente seguiría. Antes de que la historia saliera a la luz, tenía que irse, desaparecer. Mientras caminaba por el ático, empacó sus pertenencias en una pequeña bolsa y se aseguró de no hacer mucho ruido. Aunque sabía que Andrew intentaría detenerla si se enteraba, no podía permitirlo. Tenía que hacer esto por mi cuenta. Al pensar en dejar atrás a Andrew, le dolía el corazón cuando llegó a la puerta principal. Había sido muy paciente y amable con ella. No podía permitir que él luchara por ella. Incluso si eso significaba desaparecer de nuevo, tenía que enfrentar el mundo en sus propios términos. Emily salió por la puerta y se adentró en la noche con una última mirada a la vida que había dejado atrás. Emily se enfrenta a la posibilidad de que su vida pasada sea revelada al mundo en este momento emocional y dramático de la historia. Su elección de huir refleja su forma de enfrentar la verdad y su conflicto interno sobre lo que ella es actualmente. La tensión está alta porque se están resolviendo dos conflictos y preparando el escenario para el clímax. Emily salió a las calles tranquilas en la noche, con el bolso en el hombro. El peso de su decisión pesaba en su mente, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Había salido sin despedirse de Andrew, sabiendo que, si la hubiera visto, habría intentado detenerla, y aún no estaba lista para esa conversación. Emily se llenó de recuerdos de las últimas semanas mientras caminaba por las calles que conocía. Parecía que había pasado mucho tiempo desde que Andrew la encontró en la acera,
un fragmento roto de la mujer que fue. Había dado a Emily la oportunidad de recuperarse y comenzar de nuevo, pero ahora, cuando la amenaza de ser expuesta se acercaba, sentía que estaba volviendo a la vida que había luchado tanto por evitar. De repente, la seguridad y la comodidad que había experimentado con Andrew se sentían frágiles, como si pudieran arrebatárselas cuando quisiera. Tal vez fue eso lo que más la asustó. Vagó durante horas sin rumbo fijo, caminando por las calles de la ciudad. Cuanto más caminaba, su mente se aceleraba. Pensó en Andrew, lo paciente y amable que había sido con ella, y cómo nunca la había juzgado por lo que había hecho o por la vida que había llevado. Sin embargo, también consideró los medios de comunicación, los titulares que seguramente aparecería y las consultas que se le plantearían. No deseaba ser ridiculizada y, sin duda, no deseaba ser vista como una figura trágica que había sido rescatada por un hombre rico. Emily se encontró sentada en un banco de un pequeño parque en algún momento de la noche. Con las primeras señales del amanecer, el cielo comenzaba a aclararse y la ciudad se llenaba gradualmente de vida. Vio pasar a los corredores matutinos que no estaban allí. De nuevo, se sintió invisible por un momento, una sensación que había experimentado durante tantos años viviendo en la calle. Sin embargo, ser invisible no me hizo sentir segura, sino derrotada. El peso de su decisión se apoderó de ella como una manta pesada mientras estaba sentada allí. Había escapado porque temía ser expuesta o juzgada. Sin embargo, al meditar más, se dio cuenta de que no estaba simplemente escapando de los medios o del mundo. Estaba tratando de escapar de sí misma, de la versión de sí misma que había estado tratando de eliminar con tanto esfuerzo. Una parte de ella estaba consciente de que no era posible seguir escapando para siempre. Andrew no solo le había brindado un lugar donde quedarse, sino también una oportunidad para sanar, reconstruirse y redescubrirse. Y al marcharse, estaba desperdiciando todo eso. En el frío aire de la mañana, Emily suspiró profundamente. Era difícil imaginar cómo se sentiría al detenerse después de haber estado corriendo tanto tiempo. Quizás era el momento adecuado. Quizás era el momento de confrontar el pasado y continuar, incluso si eso significaba enfrentar sus miedos. Apo y ditintas. Andrew se despertó en el ático y descubrió que Emily se había ido. Mientras buscaba por todo el apartamento, se asustó tanto que llamó por su nombre, pero no recibió respuesta. Su bolso había desaparecido y no había ninguna señal que indicara su ubicación o motivo. Cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, su corazón se hundió. Andrew se sintió momentáneamente impotente. Había hecho todo lo posible para ayudarla, demostrándole que no tenía que enfrentar. Sin embargo, ahora estaba allí sola de nuevo y él no sabía si regresaría. Su primer instinto fue perseguirla, localizarla y recuperarla. Sin embargo, se detuvo más tarde. Emily tenía que respetar su decisión de irse, aunque le doliera. Él no podía obligarla a quedarse, y ella no estaba preparada para enfrentar todo lo que estaba sucediendo. Ahora solo tenía que esperar y confiar en que ella encuentre el camino de regreso a él. Andrew pasó el resto del día preocupado y arrepentido. Una y otra vez, repasaba mentalmente sus conversaciones, preguntándose si habría algo que podría haber dicho o hecho de manera diferente. Aunque rechazaba la idea de que Emily estuviera allí sola y asustada, también sabía que era fuerte. Había sobrevivido a las calles en el pasado y podría hacerlo de nuevo, pero eso no disminuyó el dolor en su pecho. La esperanza de Andrew de volver a ver a Emily se desvaneció a medida que el sol comenzaba a salir. Había dejado mensajes en su teléfono y había llamado a todos los contactos que se le ocurrieron, pero ella no aparecía. Era como si hubiera desaparecido en la noche, de la misma manera que había ocurrido años antes.
Sin embargo, alguien llamó a la puerta justo cuando estaba a punto de perder la esperanza. Cuando Andrew se apresuró a abrir la puerta, su corazón se aceleró. Emily estaba parada en el pasillo, con los ojos cansados pero decididos. Cuando abrió la puerta, era distinto, como si hubiera superado una lucha interna y hubiera ganado fuerza. Andrew suspiró con alivio hacia Emily. «Estás de vuelta». Emily asintió y su rostro se calmó. Solo necesitaba tiempo para pensar. Con el corazón aún acelerado por las emociones, Andrew se hizo a un lado para dejarla entrar y le dijo con amabilidad: «No tienes que disculparte, solo estaba inquieto. Lo sé y te lo agradezco, pero necesitaba resolver algunas cosas por mi cuenta», dijo Emily, con el bolso todavía colgado del hombro mientras entraba al apartamento. Andrew cerró la puerta detrás de ella y la observó mientras dejaba su bolso junto al sofá. Con voz vacilante preguntó: «¿Qué has averiguado?» «Me di cuenta de que había estado huyendo durante mucho tiempo», dijo Emily mientras respiraba profundamente. «No solo del mundo o de los medios, sino de mí mismo, de la persona que soy y quiero ser. Y no puedo continuar escapando, Andrew. Ya no más». Andrew experimentó una sensación de alivio y esperanza. «Entonces, ¿qué planeas hacer?» Aunque su expresión estaba un poco triste, Emily sonrió. «Me quedaré, pero lo haré de acuerdo con mis condiciones. Necesito reconstruir mi vida como alguien que ha pasado por momentos difíciles, sino como alguien que está avanzando, y me gustaría hacer eso contigo». Sus palabras hicieron que el corazón de Andrew se hinchara y sonrió. «Emily, yo también quiero eso. He estado esperando por mucho tiempo. Pero necesito que entiendas algo, Andrew», dijo Emily mientras se acercaba y extendía su mano para tocar la de él. «Hace mucho tiempo que no soy la misma persona. Me han cambiado las cosas y necesito tiempo para recuperarme. No puedo volver a la vida anterior. Tengo que descubrir quién soy en este momento». Andrew aceptó, manteniendo su mirada en ella. «Y te concederé la cantidad de tiempo que necesites. Me alegro de que estés presente». Andrew sintió paz por primera vez en mucho tiempo, cuando Emily sonrió, esta vez con una sonrisa genuina. Ella se encontraba presente y estaba dispuesta a aprobar. Todo lo que tenía que pedir era eso. Las semanas siguientes fueron llenas de grandes avances para Andrew y Emily. Ella comenzó a reconectarse gradualmente con el mundo, buscando maneras de revivir su sentido de propósito. Andrew le proporcionó algunos contactos internacionales sin fines de lucro que podía utilizar para ayudar a otros que habían experimentado la falta de vivienda. Emily estaba muy preocupada por esa causa y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo algo importante. Su recuperación dependió de su trabajo con la organización sin fines de lucro. Pasaba sus días ayudando a otros, utilizando sus propias experiencias para guiar y consolar a aquellos que todavía tenían dificultades. Había momentos en los que las historias que escuchaba le traían recuerdos dolorosos de su propia época en la calle, lo que no era fácil. Sin embargo, también le brindaban una motivación para despertar por la mañana, y gradualmente comenzó a recuperar su confianza en sí mismo. A medida que veía crecer a Emily, Andrew también se vio cambiando. Siempre se había concentrado en su negocio, cerrar negocios y expandir su imperio, pero ahora se sentía más interesado en las personas que lo rodeaban, sus empleados, sus clientes e incluso los desconocidos con los que se cruzaba en la calle. Emily le había enseñado que el éxito no se limitaba a la riqueza o el poder, sino a la creación de relaciones y a cambiar la vida de las personas. La relación entre ellos se fortaleció a medida que ambos se desarrollaban a su manera. Pasaron más tiempo juntos, no solo como dos personas con una historia compartida,
sino como dos personas que habían superado sus propias dificultades y habían recuperado sus fuerzas. Todavía había momentos de incertidumbre, momentos en los que Emily se enfrentaba a los restos de su pasado, o momentos en los que Andrew se sentía obligado a cumplir con sus deberes. Sin embargo, a pesar de todo, se brindaron apoyo mutuo. Andrew se volvió hacia Emily con una expresión pensativa una noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá. «He estado pensando», dijo con una voz suave. Emily lo observaba con curiosidad. «¿Cuál es el tema?» Andrew sonrió con delicadeza. «Sobre nosotros mismos, sobre el porvenir». Aunque su corazón se aceleró, Emily permaneció tranquila. «¿Qué sucede con eso?» Andrew tomó un respiro profundo y sus ojos se cruzaron con los de ella, expresando su intención de no precipitar nada. «Soy consciente de que ambos hemos experimentado muchas dificultades y que todavía estamos trabajando para resolverlas. Sin embargo, quiero que sepas que estoy aquí por un largo tiempo. No importa lo que suceda, a donde se vaya esto, no voy a ir en ninguna dirección». Sus palabras calentaron a Emily. Aunque no estaba segura de qué esperar cuando regresó al ático esa noche, escuchó esas palabras de Andrew y se dio cuenta de que podía confiar en él. Emily expresó suavemente su intención de no ir a ningún lado. Su voz estaba llena de entusiasmo. Andrew sonrió con esperanza y gratitud. «Bueno, porque he estado esperando mucho para llegar aquí». «Yo también», exclamó Emily mientras apoyaba la cabeza en su hombro. El peso del pasado se iba aliviando gradualmente de sus hombros, mientras permanecían sentados en un tranquilo silencio. Todavía había trabajo por hacer y sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que estaban progresando. Por el momento, eso fue suficiente. La transformación de Emily a medida que pasaban los meses era insuperable. Era una nueva persona en muchos sentidos, después de haber tomado las medidas necesarias para reconstruir su vida, y en muchos sentidos era una nueva persona, más fuerte, más segura y con un sentido de propósito. Su trabajo con la organización sin fines de lucro le dio un nuevo sentido de dirección y la unió a una comunidad de personas que compartían su entusiasmo por ayudar a los demás. La mujer que había sufrido daños en la calle ya no existía. Incluso a medida que ella y Andrew se acercaban, se estaba volviendo alguien que podía valerse por sí misma. Pero con cada paso que daba, Emily sentía que algo la retenía. Nunca había enfrentado por completo partes de su pasado, recuerdos dolorosos, culpas sin resolver y dudas persistentes. Había llegado tan lejos, pero había una parte de ella que se sentía indigna de la vida que estaba viviendo ahora. Andrew había logrado mantener su privacidad después de que la agitación de los medios se había calmado, pero las sombras de su pasado seguían presentes en su mente. Emily sintió que se le hacía un nudo en el pecho una noche mientras estaban sentados juntos en el ático de Andrew. Llevaba días reflexionando sobre ese momento, consciente de que era momento de iniciar la conversación que había estado evitando. Con un rostro relajado y concentrado, miró a Andrew, que estaba hojeando unos documentos. Era una noche tranquila que habían apreciado, pero Emily sabía que la tranquilidad solo duraría un tiempo si no enfrentaba lo que la agobiaba. «Andrew», dijo con dulzura, rompiendo el silencio. Su tono era serio. Notó al levantar la mirada. «¿Qué está sucediendo?» «Hay algo que necesito decirte», dijo Emily mientras respiraba profundamente y ordenaba sus pensamientos. «Esto es algo que debería haberte dicho hace tiempo». Andrew se concentró completamente en ella después de dejar los papeles a un lado. «Te tengo en cuenta». Mientras las palabras luchaban por formarse, las manos de Emily se movían nerviosamente en su regazo y su corazón se aceleraba. Había vuelto y vuelto a pensar en ese momento, pero ahora que había llegado, no sabía por dónde empezar. Finalmente,
Después de un tiempo que parecía infinito, comenzó a hablar. Cuando estaba en la calle, había cosas que tenía que hacer para sobrevivir, dijo en voz baja, con voz temblorosa. No me siento orgulloso de ciertas cosas. Nunca quise expresarlo porque deseaba que me percibieran de una manera diferente. Sin embargo, no puedo seguir ocultándolo. Andrew frunció el ceño con una expresión de inquietud. Lo que hayas hecho, Emily, no cambia mi sentimiento por ti, dijo mientras extendía su mano y la agarraba con firmeza. Te mereces la vida que tienes ahora porque has hecho lo que tenías que hacer para sobrevivir. No me refiero a las cosas que ya sabes, respondió Emily, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Hay algo más. Hay algo que llevo conmigo desde hace mucho tiempo y necesito sacármelo de mi pecho. Sea lo que sea, puedes decírmelo, dijo Andrew con voz suave pero firme mientras apretaba su mano. Estoy aquí para brindarte asistencia. Había un hombre, exclamó con fuerza, con la garganta apretada por la emoción. Lo conocí durante mi peor momento. Me ofreció financiamiento a cambio de ciertos servicios. Andrew estaba desesperado. No poseía nada, y decidí aceptar porque no tenía otra opción. Era el único medio de supervivencia. Las palabras que pronunció quedaron suspendidas en el aire, llenas de remordimiento y vergüenza. El dolor en su voz encogió el corazón de Andrew, pero no cambió. No se alejó ni demostró ningún signo de evaluarla. Por el contrario, se acercó más y su mano seguía sosteniendo la de ella. Andrew dijo en voz baja, «Lamento que hayas tenido que pasar por eso, pero eso no cambia tu identidad, Emily. Sigues siendo el mismo individuo que me preocupa. Sigues siendo valiente, capaz y digno de amor y respeto». Al escuchar sus palabras, Emily se desbordó. Había estado preocupada por ese momento durante mucho tiempo, porque creía que Andrew la vería como alguien devastada y sin posibilidad de salvación una vez que supiera la verdad. Sin embargo, ella nunca había anticipado que enfrentaría su dolor con compasión. Emily susurró con voz temblorosa que simplemente no quería que pensaras menos de mí. No quería que me consideraras débil. «No eres débil, Emily», dijo Andrew con convicción, sacudiendo la cabeza. «Uno de los individuos más poderosos que he conocido. Todavía estás aquí porque has pasado por cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Continúa luchando». «¿Cómo puedes seguir viéndome así después de todo lo que te he dicho?», preguntó Emily con una mezcla de incredulidad y alivio en los ojos. Andrew respondió en voz baja, «Porque sé quién eres. Conozco el corazón de Uz, y sé que tus elecciones no te definen. Lo que te define es cómo superaste las dificultades, te desarrollaste y reconstruiste tu vida. Lo que importa es eso». Al escuchar lo que había dicho, el corazón de Emily se llenó de emoción. Había llevado la carga de su pasado durante mucho tiempo, convencida de que siempre lo frenaría. Sin embargo, cuando Andrew estaba a su lado, sintió que el peso comenzaba a disminuir. Emily admitió en voz baja que no sabe si alguna vez se perdonaría completamente por las cosas que había hecho. Sin embargo, existe la posibilidad de que pueda comenzar a recuperarse. «Ya has empezado, Emily», dijo Andrew mientras secaba las lágrimas con la mano, «y estaré contigo en todas las etapas». Algo cambió entre ellos en ese momento. Las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaron a romperse y por primera vez en mucho tiempo se permitió volver a confiar plenamente en alguien. No se trataba solo de las palabras de Andrew, sino también de cómo la había apoyado en todo momento, nunca vacilando en su apoyo. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, y mientras se abrazaban, el peso de la conversación se fue aliviando gradualmente. Por fin, su corazón estaba tranquilo después de tanto tiempo,
y Emily apoyó la cabeza en el hombro de Andrew. Sabía que su camino era difícil, aún había desafíos que enfrentar y heridas que sanar, pero por primera vez sentía que no estaba sola en el viaje. La tranquilidad de Emily solo aumentó en los días siguientes. Continuó trabajando para la organización sin fines de lucro y dedicó todo su corazón a ayudar a las personas que habían experimentado situ, y con el apoyo de Andrew, comenzó a revelar más sobre su pasado, tanto a él como a las personas a las que ayudaba. Fue un proceso lento, pero cada paso adelante se sentía como una victoria, una pequeña pero significativa parte de su curación. Sin embargo, la verdadera prueba vino cuando Emily fue invitada a hablar en un evento de recaudación de fondos para una organización sin fines de lucro una tarde. Era una oportunidad para contar su historia y demostrarle al mundo que no era simplemente una víctima de las circunstancias. Dudó al principio. La idea de exponer sus vulnerabilidades ante una multitud la aterrorizaba. Sin embargo, con la ayuda de Andrew y el respaldo de las personas en las que había confiado, Emily decidió dar el paso. Cuando llegó el día del evento, Emily se sintió ansiosa detrás del escenario. Antes había hablado ante grupos más pequeños, pero nunca antes ante una audiencia tan grande. Cuando escuchó el sonido de los aplausos de la multitud que indicaban el final de la presentación del orador anterior, su corazón se aceleró. Casi había llegado su momento. Andrew se encontraba de pie frente a ella, sosteniendo su mano en su hombro, y le dijo con una voz firme y tranquilizadora: «Tú puedes. Sé tu propio yo. Te adorarán». «¿Y si me equivoco?», preguntó Emily con inquietud, aunque sus palabras no pudieron calmar su tormenta interna. Andrew afirmó con seguridad que no lo haría. «Emily, no te das cuenta de tu fuerza. Ya has superado los momentos más difíciles. Este es solo otro avance». Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, Emily respiró profundamente y asintió. Sabía que Andrew estaba en lo correcto. Ya había enfrentado dificultades mucho mayores que esta. Sin embargo, seguía temiendo ser evaluada y exponida. El corazón de Emily se conmovió al escuchar su nombre. Saliendo del escenario, las luces brillantes la cegaron por un momento mientras subía al podio. Cientos de personas la observaban y esperaban escuchar su historia, llenando la sala. Emily sintió por un momento que se iba a congelar y que su mente se quedaba en blanco debido a la presión. Sin embargo, después de mirar hacia el público, vio a Andrew sentado en la primera fila, con los ojos clavados en los de ella. En ese momento, Emily entendió que no estaba sola, porque su expresión estaba llena de orgullo y aliento. Mientras comenzaba a hablar, respiró profundamente y sus manos agarraron los bordes del podio. «Mi nombre es Emily Sullivan», dijo con una voz ligeramente temblorosa, pero cada vez más fuerte. «Y estuve perdida durante mucho tiempo. Pasé mucho tiempo viviendo en las calles, haciendo todo lo posible para sobrevivir. Nunca imaginé que tendría que enfrentar cosas como estas. Sin embargo, hoy estoy aquí porque descubrí mi camino de vuelta». El público estaba atento a cada una de sus palabras mientras la sala permanecía en silencio. Emily sintió que su confianza aumentaba a medida que continuaba hablando con una voz segura y firme. «No estoy aquí para pedir compasión», dijo, mirando hacia adelante, al otro lado del cuarto. «Estoy aquí para mostrarte que siempre hay un camino hacia adelante, no importa cuán bajo hayas caído o cuán destrozado te sientas. Siempre hay lugar para la esperanza, y puedes reconstruir tu vida con el apoyo de las personas que se preocupan». Antes de estallar en aplausos, la multitud permaneció en silencio por un momento. Cuando recibió el apoyo del público, Emily se sintió emocionada. Había conseguido su objetivo. Había compartido su historia como alguien que había superado la situación,
alguien que todavía estaba de pie, en lugar de como una víctima. Andrew la recibió con orgullo al bajar del escenario. «Estuviste increíble», le dijo mientras la abrazaba fuertemente. El corazón de Emily se llenó de gratitud cuando sonrió. «Sin ti no podría haberlo hecho». «Lo lograste, Emily», contestó Andrew, negando con la cabeza. «Siempre tuvo fuerza en su interior. Solo te asistí a verla». Cuando salieron del evento juntos, Emily sintió una sensación de tranquilidad. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía control sobre su propia vida. Había superado sus temores, confrontado su pasado y salido con fuerza. Y con Andrew a su lado, sabía que estaría preparada para cualquier cosa que le esperara en el futuro. Emily sintió una sensación profunda de alivio y éxito cuando los aplausos del público disminuyeron cuando bajó del escenario. Por primera vez en años, no estaba escapando de su pasado, sino asumiéndolo. El peso que había llevado tanto tiempo sobre sus hombros estaba comenzando a disminuir. Había recuperado su historia, su identidad y su futuro al compartir su verdad. Mientras salían del evento, Andrew caminó junto a ella, sosteniendo el brazo en la parte baja de su espalda. A pesar de que no había dicho mucho desde su discurso, Emily podía ver el orgullo en sus ojos y el apoyo silencioso que irradiaba de él. Mientras salían al aire fresco de la tarde, Andrew dijo suavemente: «Estoy muy orgulloso de ti». Se acercó a él y Emily sonrió. «Sin ti no podría haberlo hecho». Andrew respondió con una expresión seria. «No, Emily, lo hiciste tú. Incluso cuando no la veías, siempre tenías esa fuerza dentro de ti. Solo te ayudé a localizarla». Sus palabras hicieron que el corazón de Emily se hinchara y su pecho se llenó de calor. Había pasado mucho tiempo creyendo que no era suficiente, y las cosas por las que había pasado habían hecho que se sintiera menos valorado. Sin embargo, cuando se encontraba con Andrew, finalmente podía ver a sí misma a través de sus ojos. Era como ver una versión completamente nueva de sí misma. Los meses posteriores fueron transformadores para ambos, no solo para Emily. Su vínculo se fortaleció gracias a la confianza, el respeto y el desarrollo mutuo. Pasaron más tiempo juntos, no solo como dos personas que compartían un pasado difícil, sino también como compañeros que construían un futuro. Ambos habían cambiado. Andrew se había vuelto más compasivo y se había vuelto más consciente del mundo fuera de su imperio corporativo, y Emily había aprendido a aceptar su fuerza y resiliencia. Sin embargo, las preguntas inevitables sobre su futuro surgieron a medida que su conexión se fortalecía. Emily no había pensado mucho en lo que sucedería después, porque estaba tan enfocada en reconstruir su vida y encontrar su sentido. Se preguntó hacia dónde se dirigía su relación con Andrew ahora que tenía una base sólida. Una noche, en la tranquilidad del ático de Andrew, Emily discutió el tema que había estado rondando en su mente durante semanas. Andrew comenzó con incertidumbre mientras recorría el borde de la copa de vino que sostenía en su mano. ¿Podríamos discutir nosotros mismos? Naturalmente. Andrew levantó la vista del libro que estaba leyendo y frunció el ceño con cierta inquietud. ¿Cuál es tu plan actual? Emily eligió con cuidado lo que decía y se mordió el labio. Hemos pasado por muchas cosas juntos y me preocupo más por ti de lo que jamás pensé. Sin embargo, hay momentos en los que me pregunto hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué sucederá con nuestro futuro? Andrew dejó el libro a un lado y se inclinó hacia adelante para prestarle toda su atención. Reconoció con voz suave que también había estado pensando en eso. Y quiero que sepas que estoy aquí para ayudarlo en el futuro. Quiero que lo afrontemos juntos, independientemente de lo que suceda. Aunque su corazón seguía siendo incierto, Emily asintió.
Yo también quiero eso, dijo tranquilamente, pero aún estoy intentando comprender algunas cosas. No estoy seguro de si estoy dispuesto a seguir. La expresión de Andrew se calmó con entendimiento. Estoy de acuerdo. No es necesario que nos apresuremos. Ambos hemos sufrido mucho y estoy dispuesto a hacer las cosas a tu ritmo. Emily sonrió agradecida por su paciencia y por su disposición a encontrarse con ella donde estaba. Gracias, susurró con emoción. Andrew tomó la mano de ella entre las suyas y la extendió. Trabajaremos juntos para Resoli. No voy en ningún lugar. Emily continuó avanzando en su trabajo para la organización sin fines de lucro. Su función se había expandido y ahora estaba a cargo de varias iniciativas destinadas a ayudar a las personas a salir de la calle. El trabajo la llenaba de propósito y significado, y cada día veía cómo sus acciones afectaban a las personas a las que ayudaba. Había descubierto un nuevo sentido de identidad que no estaba relacionado con su pasado, sino que estaba arraigado en la persona en la que se había convertido. Su relación con Andrew también siguió desarrollándose, aunque tuvieron cuidado de no hacer las cosas demasiado rápido. Habían aprendido de sus errores anteriores, tanto individuales como de pareja, y sabían que la comunicación y la paciencia eran esenciales para un futuro exitoso. Pasaban los días equilibrando su vida profesional con su tiempo juntos, creando una relación basada en el respeto mutuo y una profunda conexión emocional. Pero todavía había momentos en los que Emily se preguntaba si realmente podía dejar atrás su pasado y construir un futuro con Andrew, a pesar de sus avances. Había llegado muy lejos, pero todavía tenía cicatrices de sus experiencias, y a veces se preguntaba si merecía la felicidad que había encontrado. Emily expresó sus miedos una noche mientras se sentaban juntos en el balcón del ático de Andrew y vieron las luces de la ciudad titilar en la distancia. ¿Alguna vez has pensado en el futuro?, preguntó con una voz tranquila pero emocionada. ¿Cómo afectará a nosotros? Andrew la miró con un rostro reflexivo. Todo el tiempo pienso en eso, admitió. Sin embargo, carezco de todas las respuestas. No sé nada más que quiero pasarlo contigo. Con el corazón apesadumbrado por el peso de sus dudas, Emily se miró las manos. No estoy seguro de si alguna vez podré olvidarme por completo de todo lo que sucedió. ¿Qué sucede si no puedo ser el individuo que deseas que sea? Andrew levantó suavemente su barbilla mientras extendía su mano para que sus ojos se encontraran con los de él. Emily, no necesitas ser otra cosa que quien eres. Te amo por quien eres, no por la versión en la que crees que deberías convertirte. Al escuchar esas palabras, Emily se quedó sin aliento y su corazón se llenó de emoción. Nunca antes había escuchado esas palabras pronunciadas por él, y ahora que las había escuchado, le resultaban tanto aterradoras como estimulantes. Ella susurró con una voz apenas perceptible. ¿Tú me amas? Andrew sonrió, sus ojos llenos de sinceridad y calidez. Claro que sí. Emily, te he amado durante mucho tiempo. Solo he estado esperando el momento adecuado para decirlo. Mientras asimilaba sus palabras, Emily se llenó de lágrimas. Había estado pensando durante mucho tiempo que no era merecedora de amor y que sus circunstancias la habían dejado demasiado afectada como para merecer ser amada. Pero allí estaba Andrew, quien había estado a su lado todo el tiempo y le había dicho que la amaba tal como era. Emily expresó suavemente su amor por ti, mientras su voz temblaba de emoción. «Lo solucionaremos juntos», susurró Andrew contra su cabello, mientras la atraía hacia sus brazos y la estrechaba contra sí. «No importa lo que suceda, nos uniremos para enfrentarlo». Emily se dio cuenta de que no estaba sola en ese momento.
Se sintió verdaderamente aceptada y amada por primera vez en mucho tiempo, y con Andrew a su lado se dio cuenta de que podía enfrentar lo que el futuro le reservaba. Emily experimentó una sensación de tranquilidad y estabilidad que no había experimentado en años. Su relación con Andrew se fortaleció cada día y su trabajo siguió prosperando. Habían aprendido a manejar las dificultades que surgían de sus propios mundos y habían establecido una relación basada en la confianza, el amor y el apoyo mutuo. Sin embargo, a medida que avanzaban, Emily sentía que faltaba un paso más en su camino hacia la recuperación. Había enfrentado a muchos demonios, pero su padre distanciado fue el único que no había enfrentado. Desde que la abandonó a ella y a su madre cuando era adolescente, no había hablado con él en años. Una de las fuerzas impulsoras de su espiral descendente había sido el dolor de su traición, y aunque había intentado enterrar esa parte de su pasado, todavía la perseguía. Sabía que si alguna vez iba a seguir adelante por completo, tendría que enfrentarlo y hacer las paces con la parte de su vida que había sido definida por su ausencia. Se planteó la idea una tarde en el balcón con Andrew. Con incertidumbre, expresó su pensamiento. Hay algo que debo hacer. Algo que he estado evitando durante un largo período de tiempo. Andrew la miró con una expresión de inquietud. ¿Qué está sucediendo? Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Emily respiró profundamente. Es necesario visitar a mi padre. Estoy obligado a abordarlo y a cerrar este capítulo. He estado sufriendo por lo que me hizo durante tanto tiempo, y no creo que pueda sanar por completo hasta que me enfrente a eso. ¿Estás seguro de que estás preparado para eso?, preguntó Andrew con una voz suave pero compasiva. A pesar de que estaba ansiosa por volver a ver a su padre, Emily asintió. No sé si estaré completamente preparado en algún momento, pero sé que es algo que tengo que hacer. Andrew tomó suavemente la mano de ella después de extenderla. Emily, estaré contigo en cada paso del camino. No debes hacerlo solo. El corazón de Emily se llenó de gratitud cuando sonrió. Lo entiendo. Y es por eso que creo que estoy preparada. Una semana más tarde, Emily se encontraba parada frente al modesto apartamento de su padre. Aunque el edificio estaba muy lejos del mundo ostentoso al que se había acostumbrado, le recordaba de dónde venía, la vida que había vivido en el pasado. Mientras permanecía de pie en la puerta, con la mano sobre el timbre, su corazón se aceleraba. Mirando a Andrew, que estaba de pie a su lado y lo ayudaba en silencio, lo miró. Emily respiró profundamente y presionó el botón después de que él asintió para calmarla. Unos momentos después, la puerta se abrió con un crujido, revelando a un hombre mucho mayor de lo que Emily recordaba. El rostro de su padre estaba lleno de arrugas y el cabello de las sienes se estaba volviendo gris. Cuando la vio allí de pie, sus ojos se abrieron de par en par de sorpresa y por un momento ninguno de los dos habló. Finalmente susurró con incredulidad: «¿Emily?» «Hola, papá», exclamó Emily con fuerza mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. La puerta estaba abierta y el aire estaba lleno de tensión debido a una historia inacabada. A pesar de que ahora parecía un extraño, Emily se encontró cara a cara con el hombre que una vez había sido su padre. El tiempo no había sido amable con él. El peso de los años y el arrepentimiento habían empañado sus ojos, una vez agudos y llenos de autoridad. Emily estaba insegura de cómo manejar ese momento y su corazón se aceleró. Había soñado con enfrentarlo y exigirle cuentas por su traición durante mucho tiempo, pero ahora que estaba allí, de pie frente a él, solo sentía una tristeza profunda y dolorosa. Su padre repitió con voz ligeramente temblorosa: «Emily». Abrió la puerta y le indicó que entrara. «No imaginé que me encontraría contigo otra vez».
Emily dudó un momento antes de mirar a Andrew, quien le hizo un pequeño gesto con la cabeza para tranquilizarla. Entró con una respiración profunda. Detrás de ellos, su padre cerró la puerta. El apartamento era pequeño y estaba lleno de muebles antiguos y cajas que no se habían desempaquetado en años. Además, carecía de iluminación adecuada. Emily se había acostumbrado al mundo lujoso con Andrew, pero le resultaba familiar de una manera que no podía explicar, como un fantasma de una vida anterior. Se sentaron en la mesa del comedor. Entre ellos, el silencio era incómodo y pesado. El padre de Emily jugueteaba con sus manos, mientras su mirada oscilaba entre el suelo y ella. Parecía un hombre que había estado esperando durante mucho tiempo este momento, pero no sabía cómo empezar. Finalmente, con una voz apenas superior a un susurro, dijo que todos los días pensaba en ti. Sé que te causé daño. Sé que en el momento en que me necesitabas, no estaba presente. Las viejas heridas del abandono resurgieron cuando Emily tragó saliva con fuerza. Había soportado el dolor de su ausencia durante muchos años y la ira por la facilidad con la que él la había dejado atrás a ella y a su madre. Sin embargo, al sentarse frente a él, se dio cuenta de que su enojo había disminuido con el paso del tiempo. Lo único que quedaba era una sensación de tristeza vacía y un deseo de cerrar que nunca había experimentado. Emily preguntó con voz firme pero emocionada por qué nos dejaste. ¿Cuál fue la razón de tu partida? Su padre se arrugó el rostro y sus manos temblaron mientras intentaba encontrar las palabras. Fui débil, Emily. No fui lo suficientemente fuerte como padre para ti. La madre de tu hijo merecía algo más que yo. Te merecías algo superior a mí. Pensé que estarías mejor sin mí, pero ya era demasiado tarde para darme cuenta de lo equivocado que estaba. La vulnerabilidad de su voz despertó algo dentro de Emily al escuchar sus palabras. Siempre había imaginado ese momento como un enfrentamiento, una ira y acusaciones, pero ahora que había llegado, lo único que sentía era pena por el hombre que le había fallado y por la familia que podría haber sido. «Eras mi padre», afirmó en un tono suave y con la voz afectada. «No requería que fueras perfecto, solo quería que estuvieras presente». El arrepentimiento y la culpa estaban escritos en el rostro de su padre y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdón», susurró con voz quebrada. «Me disculpo, Emily». Durante un largo tiempo, la habitación permaneció en silencio, con el peso del dolor compartido flotando en el aire. Emily experimentó un nudo en la garganta y un flujo de emociones en su interior. Había pasado tantos años odiándolo y culpando a él por todas las cosas malas que había hecho en su vida. Sin embargo, al ver al hombre arruinado que tenía delante, comprendió que mantenerse atado a esa ira solo había hecho que mantenerla atrapada en el pasado. Emily disculpó suavemente, incluso ella misma sorprendida por sus palabras. ¿Estás haciendo eso?», preguntó su padre con los ojos abiertos y incredulidad. Las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando Emily asintió. «Te disculpo. No fue bien lo que hiciste, sino porque ya no puedo mantener mi ira. Es hora de que la deje ir». Cuando extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de ella, su padre se hundió aliviado y sus lágrimas corrieron por su rostro. Con una voz llena de gratitud, susurró: «Gracias. Emily, eres muy apreciada». A medida que el peso de años de palabras no dichas empezaba a desaparecer, se quedaron sentados en silencio durante un rato. La tensión entre ellos se fue aliviando gradualmente. La reconciliación no fue completa porque aún había cicatrices que requerirían tiempo y no se podía borrar el pasado. Sin embargo, Emily experimentó una sensación de tranquilidad por primera vez en mucho tiempo. Posteriormente esa noche, mientras Emily y Andrew regresaban al ático,
Las luces de la ciudad parpadeaban fuera de la ventanilla del coche. Emily apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos mientras conducían. Se sentía agotada física y emocionalmente por la pelea con su padre, pero también experimentó una sensación de cierre que no había anticipado. «¿Cómo te sientes?», preguntó Andrew con delicadeza mientras la observaba. Emily abrió los ojos y se topó con él, admitiendo que era más suave, mientras sonreía en las comisuras de los labios. No creía que podría perdonarlo en algún momento, pero ahora que lo he hecho, finalmente siento que puedo seguir adelante. Andrew se acercó y rozó suavemente con el pulgar sus nudillos. «Me siento orgulloso de usted. No debe haber sido una tarea sencilla». Emily asintió, con el corazón lleno de gratitud por su constante apoyo. No fue así. Sin embargo, creo que era algo que tenía que hacer. He estado lidiando con ese dolor durante mucho tiempo, pero finalmente se siente bien dejarlo ir. Caminaron el resto del camino en un tranquilo silencio mientras el peso del día se desvanecía gradualmente a medida que volvían a la vida que habían construido juntos. Emily sabía que aún había camino por recorrer, porque la curación no era un proceso lineal y aún tendría que lidiar con aspectos de su pasado a su debido tiempo. Sin embargo, por primera vez en muchos años, sintió que tenía el control de su propia historia. Y ¡pum! La vida de Emily continuó cambiando durante los meses siguientes. Se involucró más con la organización sin fines de lucro y finalmente asumió un papel de liderazgo, lo que le permitió ampliar su alcance y ayudar a aún más personas a salir de la situación de calle. Su experiencia personal le había dado una perspectiva distintiva y utilizó sus experiencias para conectarse con aquellos que aún luchaban, ofreciéndoles esperanza y orientación mientras Reconstruct habían desarrollado la habilidad de explorar las complejidades de sus propios mundos y lograr un equilibrio que ambos disfrutaban. La vida profesional de Andrew era exigente, pero siempre encontraba tiempo para Emily y su trabajo, apoyándola en todo lo que podía. Habían construido una vida juntos basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo, y sabían que podían superar los desafíos juntos a pesar de que todavía enfrentaban desafíos. Andrew se volvió hacia Emily con una expresión pensativa una noche, mientras se sentaban juntos en el balcón y observaban la puesta de sol sobre la ciudad. En voz baja y emocionada, expresó su pensamiento sobre el porvenir. «¿Qué pasa con eso?», preguntó Emily mientras su corazón se aceleraba al verlo. Andrew sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y sonrió suavemente. «Creo que es hora de comenzar a construirlo juntos». Cuando abrió la caja, el anillo de compromiso, cuyo diamante reflejaba los últimos rayos del sol poniente, cortó la respiración de Emily. Mientras miraba a Andrew con lágrimas en los ojos, su corazón estaba lleno de amor y gratitud por el hombre que la había apoyado en todo. Andrew dijo suavemente a Emily con una voz llena de amor: «Te quiero. Te he amado por mucho tiempo y quiero estar contigo por el resto de mi vida. ¿Te gustaría casarte conmigo?». Mientras lo miraba a los ojos, el corazón de Emily se aceleró. Sus propias emociones amenazaban con abrumarla. Nunca había previsto que su vida llegaría a ese punto con ese hombre. Sin embargo, no podía concebir nada más después de lo que había ocurrido. Ella respondió con lágrimas cayendo por sus mejillas mientras sonreía: «Sí, me casaré con usted». Cuando le puso el anillo en el dedo y la abrazó, Andrew se iluminó de alegría. Mientras se abrazaban en el balcón, el mundo que los rodeaba se desvanecía y su futuro se desplegaba ante ellos. Mientras Emily y Andrew comenzaban a preparar su boda, los meses siguientes estuvieron llenos de emoción y anticipación. No fue un evento significativo. Ambos habían llegado a un acuerdo de que querían algo íntimo, una celebración de su trayectoria juntos, en lugar de una exhibición de riqueza o estatus.
Solo invitaron a sus amigos y familiares más cercanos, incluidos los que Emily había conocido a través de su trabajo en la organización sin fines de lucro. El día de la boda llegó y Emily se paraba frente al espejo para ajustar su sencillo pero elegante vestido, pensando en lo lejos que había llegado. Había superado sus demonios, enfrentado su pasado y encontrado el amor y la aceptación de una manera que nunca había imaginado. Además, estaba a punto de comenzar el siguiente capítulo de su vida con el hombre que amaba. Al final del pasillo, Andrew se detuvo con los ojos llenos de emoción mientras observaba a Emily caminar hacia él. Su amor había sido puesto a prueba de maneras que la mayoría de las parejas no podrían imaginar, pero ellos habían salido más fuertes. Emily sintió una sensación de paz y alegría que nunca antes había conocido mientras intercambiaban sus votos, prometiéndose amarse y apoyarse mutuamente a través de cualquier cosa que la vida les pusiera en el camino. Cuando terminó la ceremonia y permanecieron juntos como marido y mujer, Emily miró los rostros de las personas que los habían apoyado en su camino, sus compañeros de trabajo, sus amigos de la organización sin fines de lucro e incluso su padre, quien había venido a corregir su error. Fue un momento de recuperación para Emily y todos los que habían sido parte de su historia. Emily y Andrew permanecieron abrazados bajo las estrellas mientras los invitados se fueron después de la velada. Emily exclamó con asombro que habían logrado algo. Andrew la abrazó con una sonrisa. Lo logramos, y esto es solo el principio. Emily lo miró con un corazón lleno de gratitud y amor y expresó su gratitud en voz baja. Por todo. Debería estar agradecido, dijo Andrew mientras le besaba suavemente la frente. Emily, has mejorado mi carácter y no puedo esperar a estar contigo por el resto de mi vida. Emily supo que habían superado muchas cosas para llegar allí, mientras permanecían juntos y mirando el mundo que se les presentaba. Su viaje había estado lleno de dificultades, dolor y tristeza, pero también de amor, desarrollo y recuperación. Y ahora, Emily sintió una gran sensación de tranquilidad mientras enfrentaban el futuro juntos. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que estaba donde debía estar. No te pierdas más historias increíbles antes de partir. Ahora mismo, haga clic en la lista de reproducción que aparece en su pantalla. Está llena de algunas de las mejores historias de YouTube. Creedme, estos cuentos son incluso más emocionantes, emotivos y sorprendentes que los que acabaste de ver. Pulsa el botón, no querrás perderte lo que sigue.